Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Es un honor, de verdad. Es una alegría inmensa el poder predicar por este medio a cada uno de ustedes, que son mis hermanos en la fe, son mis hermanos en Cristo. Y bueno, pues de la misma manera, pues sin nada más que decir, pues vamos a empezar con el tema de esta noche. El tema de esta noche, pues, gracias a Dios, se titula ¿qué dice la Biblia acerca de los fantasmas? Y es que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado alguna historia fantasmal, bien sea de parte de abuelos, padres, algún conocido cercano, inclusive nosotros mismos probablemente hemos sido testigos de, como muchos lo dicen, alguna actividad paranormal. Hoy en día, inclusive por medio de las redes sociales, podemos encontrar multitud de videos relacionados a esto. Pero, ¿qué son los fantasmas? ¿Realmente existen? Y la pregunta más importante que nosotros como cristianos debemos hacernos es, ¿qué dice la Biblia acerca de ellos? Y es que hoy, hermanos, vamos a hablar y vamos a poder responder cada una de las preguntas eh, partiendo de un entendimiento bíblico. Porque si uno va y le pregunta a un familiar, tal vez no creyente, acerca de fantasmas, pues él va a tener una opinión distinta. Si vamos a un vecino que no es creyente, este va a tener otra opinión distinta. Pero si nos fijamos en cada uno de los comentarios y opiniones de parte de ellos, nos damos cuenta de algo, que son perspectivas desde su punto de vista de ellos. Son perspectivas que ellos creen que así es. Sin embargo, nosotros como cristianos nos basamos en cada uno de los dogmas de fe que tenemos en lo que dice la Biblia. Y bueno, pues diciendo esto, pues vamos a contestar cada una de las preguntas que nos hacemos acerca de estos seres. La primera pregunta que nos planteamos en esta noche es, ¿realmente existen? ¿Realmente los fantasmas existen según la Biblia? Y es que la respuesta a esta pregunta eh, es respondida de acuerdo a la referencia que tenemos nosotros cómo aceptamos el término de fantasma. Pues si nosotros creemos que los fantasmas son espíritus de personas que han muerto, pues lamentablemente la respuesta es no, no existen. Pero ¿por qué no existen? Y aquí vamos a hacer un stop. ¿Por qué decimos que los fantasmas no son realmente espíritus de personas muertas? Dice allí en Hebreos capítulo 9 versículo 27. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y es justamente lo que hablamos la semana pasada con nuestro hermano Agustín acerca de la muerte y dónde va el alma después de morir. Así que si queremos una opinión bíblica respecto a si verdaderamente los fantasmas son espíritus de personas que han fallecido, pues ya tenemos la respuesta. No son espíritus, porque fíjese lo que dice allá Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 7. Se nos dice que los muertos nada saben. Y justamente este pasaje se contrasta a la perfección con la historia relatada allá por Jesús del rico y Lázaro, que si no me equivoco está en Marcos, pues 16. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los muertos, cuando ya mueren, sus almas están en un lugar de descanso, un lugar en donde ellos no saben nada de lo que pasa en el mundo exterior. Inclusive podemos ver al rico rogándole al padre Abraham que fueran y que le explicaran a sus hermanos y estos no vayan al lugar donde el rico está. Lamentablemente, pues el padre Abraham le dijo que no era posible, porque ellos ya tenían a los profetas y a Moisés para que sean salvos. Así que los muertos, los que han muerto, sus almas, pues no pueden ver nada de lo que hay en este mundo terrenal. Ellos están ahí. Al menos es lo que dice la Biblia respecto a esto. Así que si suponemos que los fantasmas son espíritus de personas muertas,
pues la respuesta a que si existen o no, pues es un gran no. Sin embargo, la respuesta cambia si cuando hablamos de fantasmas nos referimos a seres espirituales. Porque si cuando hablamos de fantasmas nos referimos a seres espirituales, entonces nuestra respuesta sería sí, sí existen. Y es justamente de este tipo de fantasmas de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y es justamente también, hermanos, de este tipo de fantasmas, de estos seres espirituales de la cual pues la Biblia nos habla. Y justamente la Biblia reconoce la existencia de seres espirituales, tanto buenos como malos. Justamente estos buenos y malos, estos seres espirituales que pueden ser buenos o malos, estos se identifican como ángeles y demonios en la Biblia. Ahora, si nos, si nos ponemos a pensar y queremos recordar algunos pasajes que hablen respecto a apariciones fantasmales en toda la Biblia, pues diría yo que el caso más cercano a una aparición fantasmal y no tanto aparición fantasmal como de seres espirituales, pues sería el caso de Marcos, capítulo 1, versículo 1 y 20. Y es que si leemos estos 20 versículos, vemos cómo es que este pasaje nos explica que una legión de demonios poseyó a un hombre y lo usó para aterrorizar a la gente en un sepulcro. Y si bien, hermanos, no se habla directamente de alguna actividad fantasmal o de alguna actividad de seres espirituales directamente, este pasaje nos ayuda a entender unas cosas, el actuar de los demonios y lo que buscan ellos del pueblo de Dios. Y es que los demonios, como ya hemos visto antes, pues son seres malos que se apartaron de Dios. Y justamente este pasaje de Marcos, estos 20 versículos, pues nos abre el conocimiento para poder entender cómo realmente actúan los demonios, estos seres espirituales que bien podríamos llamarlos fantasmas. Acá vemos en el pasaje cómo estos atemorizaban al pueblo de Dios, aquellas personas que iban a los sepulcros, y nos damos cuenta de algo, de un propósito principal de parte de los demonios, el cual es provocar la desconfianza en Dios. Ellos, pues en sus apariciones, probablemente, como ahorita podríamos llamarlo como actividad paranormal, por decirlo así, pues buscan algo en nosotros, en el que desconfiemos de Dios. Ahora, hay otro punto importante el cual tocar en esta noche, el hecho de poder poner a la mesa el texto de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Y es que a partir de ahora, hermanos, pues nos vamos a centrar en algo muy importante acerca de cómo los cristianos pues afrontan estas situaciones. Porque si bien el mundo está convencido de que el mundo entero, incluyendo cristianos, mundo físico como lo conocemos, está convencido que los demonios realmente moran entre nosotros y la Biblia pues también atestigua eso y lo confirma. Hay diferentes formas pues de enfrentarlos y debe haber una gran diferencia entre cómo lo afronta el mundo terrenal, aquel que es gobernado por el diablo, aquel que según Gálatas, pues son esclavos del pecado, diré Romanos, eh, y cómo lo afrontamos nosotros, que según Primera de Pedro 2 pues somos pueblo escogido, y vamos a leerlo. ¿Qué somos realmente? Primera de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, hermanos, hay una gran distinción que la Biblia nos muestra y nos enseña entre seres carnales, personas mundanas, personas que son gobernadas por Satanás, y nosotros que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como comienza Pedro refiriéndose hacia nosotros, pues linaje escogido. De la misma forma, como somos tan diferentes y como deberíamos serlo en muchos aspectos, el hecho de aceptar a los demonios y el hecho que ellos coexistan con nosotros en este mundo, pues debe haber también una gran diferencia para ver cómo es que lo afrontamos como cristianos. Y acá venía el caso el cual quería mencionar. Hay un gran problema en la comunidad del mundo, pero que también involucra mucho a la comunidad cristiana. Y vamos a hablar acerca de ellos. Pues eh, muchas personas del mundo suelen, suelen pues ir a consultar a brujos, a hechiceros, a personas, eh, bueno, que practican cosas que a Dios pues no le agrada, según la palabra, según su palabra de él. Y si bien es un gran problema del mundo, el hacer esto, el querer, y es algo que se ve muy común ahora en pleno siglo XXI, incluso siglos atrás también era un poco común, por decirlo así, el hecho de ir a consultar a personas para que le hablen y para que puedan preguntarle algo a sus parientes fallecidos, es, es algo que también suele involucrar muchas veces a cristianos y es algo que la comunidad cristiana pues enfrenta incluso al día de hoy. Y es por eso que yo les decía al comienzo, hermanos, que uno de los grandes objetivos de parte de Satanás y de los demonios es provocar desconfianza de parte de nosotros hacia Dios. Ese es el principal objetivo. Su principal objetivo pues es que por medio de esa desconfianza que tengamos en Dios, pues nos apartemos de Dios. Ese es su principal objetivo, esa es su meta a cumplir en el día a día. Y justamente usa a estas personas que se entregaron a Satanás y a sus secuaces para que nosotros pequemos. Ahora, muchos dirán que consultar a brujos, hechiceros, no es malo, que probablemente o a veces muchos hermanos por falta de conocimiento, inclusive por ignorancia, suelen consultar a brujos, sea por alguna enfermedad que tengan y encontrar sanación, sean porque aún no se han despedido de algún pariente o quisieran hablar con él directamente, o sea, inclusive por medio de predicación, porque así se lo podría caracterizar, el hecho de decir, el ver a un pariente fallecido deambular por alguna parte, o el hecho de decir públicamente que vio a su papá fallecido, que vio a un primo fallecido, que vio a un vecino fallecido andar por la calle, o que le haya hablado por medio de sueños. Y es algo que le digo, hermanos, porque no han sido comentarios, han sido cosas visibles y oídas por por este su servidor. Pues el hecho de que la comunidad cristiana pues está cayendo en este juego, está cayendo en el juego en el que Satanás nos quiere tener. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y como ya lo vimos antes al comienzo, el hecho de ver a personas muertas, el hecho de ver a personas fallecidas en nuestros sueños o inclusive despiertos por medio de sombra, por medio de hechiceros, por medio de adivinos. Dice allí en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15,
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice la palabra de nuestro Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Acá, hermanos, hay algo que desearía que se quede muy claro, y es el hecho, bueno, lo dije al principio, las almas de las personas que ya han fallecido no se puede manifestar hacia nosotros. Pero acá la Biblia nos abre y nos expande un poco más el conocimiento respecto a estas visualizaciones, a estos testimonios visibles respecto a estos puntos, porque hay muchas historias de personas que se comunicaron con sus parientes fallecidos por medio sea de un brujo, sea por medio de sueños, sea porque lo vio inclusive visiblemente deambular en sus casas, como le decía hace un momento nada más. Pero aquí la Biblia nos dice que este Satanás y sus demonios pues tienen este poder de disfrazarse como ángeles de luz, y es verdaderamente lamentable, hermanos, que muchos cristianos pues aún se dejen llevar por esto y sean los mismos cristianos pues quienes prediquemos y expandamos más supuestos testimonios de personas que vieron a personas o a las almas, espíritus de personas fallecidas. Y es que podemos ver un claro caso de que Dios detesta mucho, y eso detesta mucho este tipo de aconsejamiento que hagamos con personas que suelen decir participar de esto. Dice allá en Deuteronomio, por ejemplo, uno de los muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan respecto a este tipo de personas. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, Deuteronomio 18, 10 al 12: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Inclusive también allí en Éxodo, pues se nos habla también respecto a eso. Hubieron muchos reyes en el Antiguo Testamento, más que nada en los reyes de Israel y parte de algunos reyes de Judá que también ofrecían a sus hijos. El profeta Isaías, el profeta Jeremías en parte, pues también hablaron de personas que ofrecían a sus hijos por el hecho de consultar algo a los muertos, aquellos que caían en la necromancia, el querer consultar a muertos fallecidos. Pues la Biblia nos enseña acerca de estas personas y lo que les pasaba por practicar estos actos. Así que pruebas tenemos suficientes para saber que esto a Dios lamentablemente pues no le agrada. A Dios no le gusta esto. Si no le gusta de parte del mundo que lo practique, imagínase de lo que piensa de sus propios hijos, de su rebaño, de ese linaje escogido, como leímos allí en Pedro. El Señor no quiere que practiquemos estas costumbres paganas. Él lo detesta. Y por poner otro ejemplo, pues podemos ver el hecho de el aparecimiento de Samuel, que suele ser un tema mucho de discusión, inclusive hasta el día de hoy. Es un tema muy hablado en la comunidad cristiana, el hecho de cómo allá en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6, cómo es que por medio de esta viuda, esta bruja de Endor,
pues Samuel se aparece a Saúl. Suele ser un tema muy discutido, como le decía ahora. Muchos eruditos bíblicos pues sugieren que realmente fue Samuel el quien se apareció ahí a Saúl, porque él dice que era Samuel, pero hay pruebas y argumentos, diría yo, irrefutables para creer que realmente no fue Samuel, sino un demonio, el que tomó el cuerpo de Samuel. Y es justamente cómo podemos explicar este acto que pasó allá en Primera de Samuel, capítulo 28, y vamos a leerlo, el versículo 6. Samuel 28:6, pues dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por sus profetas, ni por profetas. Así que vemos desde un principio de esta historia cómo es que Dios pues no le respondía las peticiones de Saúl, ni siquiera por sueños, ni por Urim, ni por medio de profetas. Así que desde un principio vemos cómo es que Dios pues ya tenía un destino claro para Saúl. Así que no era necesario que Samuel se presentara por medio de esta bruja, de esta divina, de esta hechicera de Endor. No era necesario. Muy aparte de ello, otro argumento que podríamos presentar y ponerlo sobre la mesa es el hecho de que Dios, ya desde un principio, desde que se escribió la ley en tiempos de Moisés, pues prohibía todo tipo de hechicería, como acabamos de leer. Samuel, quien fue este, un ayudante del sacerdote, pues que se crió desde pequeño allí con el sacerdote, y podemos verlo eso en 1 Samuel 1, del capítulo 1 al capítulo 3, pues este hombre sabía de la ley, así que era loco pensar que alguien con mucho conocimiento pues llegase a presentarse en un lugar donde estaba una divina. Así que sería tonto y muy ignorante de nuestra parte que realmente este que se presentó a Saúl fuera, fuera Samuel. Porque inclusive allí en Primera de Crónicas, capítulo 10 versículo 13 pues dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y mire lo que dice al final, pues dice, y porque consultó a una adivina, consultó a una adivina. Y para complementar esta idea, pues me gustaría leer el versículo 19 de Primera de Samuel, capítulo 28. Y dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Recordemos que según la tradición judía y según también lo que contó Jesús en esta historia del rico y Lázaro, pues habían dos lugares en donde el alma iba a estar. Uno era el seno de Abraham y otro, pues el lugar de tormento. Aquí vemos cómo es que Samuel le dice a Saúl, y mañana estaréis conmigo. Así que es ilógico pensar que este Samuel iba a estar en el lugar de tormento junto a Saúl, pues le está diciendo que iba a estar con él. Le estaba diciendo en teoría que este Saúl, si vemos lo que dice allá en Primera de Corintios, capítulo 10 y 13, acerca de la rebelión de Saúl, y no vemos un arrepentimiento de parte de Saúl, sino todo lo contrario. Este cometió suicidio, según lo que leemos allá en la palabra de Dios, el cual se apuñaló, dice su palabra. Vemos cómo es que este hombre, el cual murió en pecado, era imposible que esté allá en el seno de Abraham junto a Samuel. Pero este Samuel, el cual se nos presenta en el capítulo 28, pues este le dice que iba a estar con él. Así que decir que este verdaderamente era Samuel el profeta, si bien, y les vuelvo a repetir, hermanos, es un tema muy discutido hasta el día de hoy, hay muchos argumentos que defienden que realmente este Samuel, pues no era el Samuel
que todos conocemos, aquel profeta que ungió a Saúl, que ungió a David, que le dio muchos consejos a David, que inclusive fue juez de Israel por un tiempo, pues no era este mismo Samuel el cual se nos ha presentado en esta parte de las Escrituras. Así que partiendo de este ejemplo, hermanos, deducimos que los demonios pues actúan, tal es el caso de esta historia, como leímos ahí en 2 Corintios 11, 14 y 15, que estos se disfrazan de ángeles de luz y siervos de justicia, tal y como pasa aquí, ¿verdad? Y no es algo curioso el hecho de que muchas veces cuando vamos a consultar bueno, pongamos este primer caso, cuando las personas van y consultan a brujos, hechiceros, adivinos, pues respecto a algún familiar y le quiere pedir un consejo, pues este siempre suelta consejos, ¿verdad? Y es que se ha vuelto un gran negocio el hacer eso, pues el llamar a los muertos del otro mundo, sin saber estos que están practicando de un pecado muy grave, un pecado que detesta a Dios. Ahora me dirá, pero eso qué tiene que ver conmigo, hermano. Yo jamás consultaría a un muerto, yo jamás hablaría o trataría de ir a la casa de un brujo, porque no me gustaría hablar. Bueno, pues al momento, como le dije un momento, predicamos acerca de apariciones fantasmales de parte de seres que ya han fallecido, pues lamentablemente, hermanos, también estamos siendo involucrados pues en este acto. Lamentablemente, pues caemos en el juego de estos demonios. Pues fíjese que pasa algo muy particular en este tipo de actividades, vamos a decirlo así, paranormales. Y es que es imposible el no sentir miedo cuando una cosa se mueve, cuando un objeto pues se cae. Y si usted escucha testimonios de parte de cristianos, muchos de ellos van a decir, en mi casa murió alguien y pena. Es algo muy común, o al menos aquí en Perú es algo común decir, en la casa de este hermano penan, en mi casa penan, de seguro falleció alguien cerca de ahí y su alma pues está penando. Y es algo muy común el hecho de que cuando pasan este tipo de actividades pues sintamos miedo, sintamos terror por lo que estamos pasando y en estos casos pasa algo eh, muy particular en el corazón y en el cerebro de las personas, de los cristianos, y es el hecho de desconfiar en Dios. Porque cuando nos asustamos, estamos manifestando desconfianza en Dios. En estos casos, lo que se recomendaría sería orar, lamentablemente. No estoy diciendo que usted, hermano, el cual me esté escuchando, pues eh, no ore, no estoy diciendo para nada, ahí demostrando confianza en Dios. Otro punto antes ya de pasar a la etapa final y un poco concluir respecto a todo este tema, y es el hecho de que, y el hermano Agustín mencionó esto la semana pasada, y lo pensé mucho acerca del hecho de que se suele decir mucho mi papá o mi hermano, aquel que falleció, me está protegiendo desde el cielo, o está conmigo, o cuando A o B pasamos por la pista y un carro se desvía, fue mi papá, el cual falleció, que me cuidó de aquel carro. Y es que estas cosas, hermano, aunque por muy diminuta que parezca, y es diría yo que es muy poco hablar acerca de este tipo de casos en las congregaciones, suele ser para desvío de muchos, porque si nosotros como cristianos decimos el ver personas muertas manifestarse como espíritus ante nosotros, y nuestros parientes no creyentes van a pensar que esto es algo común. Así que para ellos decir que un pariente fallecido lo salvó,
no le va a sonar mal y no le va a sonar nada irrespetuoso para usted, el cual es cristiano, pues prácticamente pues están creyendo pues en lo mismo. ¿Y acá qué pasa? Estas personas, las cuales creen esto, están poniendo su confianza en quién. ¿Será en Dios en estos casos o en la persona que falleció? En la persona que falleció, obviamente, esta persona ya quita su confianza en Dios. Esta persona ahora confía más en el hombre, un hombre que falleció, un hombre que no sabe nada, que en Dios. Lo mismo pasa, y no por juzgar a la Iglesia Católica, lo mismo pasa y se haría lo mismo que hacen estos que confían en personas fallecidas. Por ejemplo, María, Santo Tomás de Aquino, San Martín de Porres, entre otros muchísimos santos de la Iglesia Católica, lo que hacen, la mayoría de los católicos, es que ponen su confianza en personas muertas, en personas que ya han fallecido. Ponen sus oraciones y ruegos en personas que no oyen. En primer lugar, pues no son omniscientes, no son tampoco omnipresentes, no pueden estar en todo lugar como Dios. Vea que esto ha llegado el cristianismo al día de hoy. Si bien no practicamos eso, incentivamos por medio de los ejemplos que ponemos a que otras personas no lo vean mal. Y esa es la motivación, bueno, yo no, sino Dios, que le está dando el día de hoy, hermano. No provoque esa sensación en los demás. Provoque la sensación de que verdaderamente usted confía en Dios, pues el propósito, no sé si se habrá dado cuenta del tema hasta el momento de hoy, es el siguiente: el poner toda nuestra confianza, pues, en Dios. Así le estaríamos dando la contraria a Satanás y a los demonios, a sus escuaces, pues ellos buscan hacernos desconfiar de Dios y apartarnos de Él, pues demostrando por medio de oraciones y cánticos, de reuniones como esta, por medio de Zoom, en donde podemos conectarnos de lugares tan lejanos, pues demostramos confianza en Dios. Así que, hermanos, aunque los fantasmas pueden ser un tema intrigante en la cultura popular, como creyentes debemos acudir siempre, en todo momento, cada duda que tengamos, a la Biblia para discernir la verdad sobre este fenómeno. La palabra de Dios nos enseña que una vez que morimos, enfrentamos el juicio de Dios y no pertenecemos y no permanecemos en la tierra como espíritus errantes, como suele predicar, por ejemplo, el catolicismo acerca del purgatorio, ¿verdad? Y las ramas que te llevan a esto. Otras cosas, por ejemplo, este es en el caso del catolicismo, otras fuentes, como el Talmud, por ejemplo, quienes enseñan que hay almas errantes, espíritus de personas muertas deambulando por ahí y que te hacen caer y todo eso. No, un cristiano no debe caer en eso. Un cristiano no debe buscar fuentes externas. ¿Qué dice, por ejemplo, Primera de Corintios 4:6? No irse más allá de lo que está escrito. También el apóstol Pedro dijo que si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos, cada vez que nos preguntemos este tipo de cosas, en este caso, los fantasmas y actividades paranormales, siempre veámoslo desde un punto de vista bíblico. Además, se nos advierte contra la práctica de la necromancia. A los hermanos que no sepan esto, pues es al querer consultar a alguien muerto por medio de una tercera persona. Eso es lo que es la necromancia, según su significado, y lo puede buscar en Google si buscan. Y esto, pues, es todo lo contrario a lo que los cristianos, pues, debemos hacer. Y como ya les expliqué hace un momento, ¿verdad?, acerca de la Iglesia Católica, en lugar de buscar ayuda y respuestas acerca del mundo espiritual por medios X, por medios y fuentes externas, debemos buscar a Dios por medio de su palabra.
por medio de la oración y confiar siempre, hermanos, en su dirección y sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, que vivamos siempre conforme a su palabra y busquemos siempre su guía. Este, hermanos, pues ha sido el tema. Hemos, no quise profundizar mucho en fuentes externas, en fuentes judías, católicas, que hablan acerca de esto, pues como ya les acabo de comentar acá en el final del mensaje, y es algo, una gran lección que me llevé al preparar el mensaje, que todo lo que debo hacer siempre debe tener un enfoque bíblico. Y estas preguntas acerca de los fantasmas, pues es una de las grandes preguntas que se hace el mundo y la comunidad cristiana. Ahora, pues ya hemos visto conforme a la palabra de Dios que es imposible que sean personas muertas, que son demonios, obviamente, pero estos demonios, quienes tratan de hacernos desconfiar de Dios con la ayuda de la palabra de Dios y también de la oración, pues no lo van a lograr. Así que, hermanos, esto ha sido el mensaje. Si tienen alguna pregunta, pues estaré atento a cada una de ellas y bueno, pues que Dios los bendiga.